Hey Media. En este episodio hablaremos de portafolios de inversión, cómo crearlos, y para esto cuento con la presencia de dos amigos que son grandes especialistas en el tema: Gerardo Guajardo, especialista en divisas, y Gabriela Ledesma, especialista en portafolios de inversión. Muy bien, pues bienvenida, Gaby, a este episodio que hablaremos de la creación de portafolios. Yo sé que tú eres una experta en este tema y por eso, bueno, te traemos aquí junto con Gerardo, que también es experto en el tema, y pues la idea es tratar de platicar un poco de la experiencia de los tres, de lo que hemos visto en la creación de portafolios. Y quiero empezar primero que nada con explicarle a la gente que nos está escuchando lo que es un portafolio, ¿no? Desde mi punto de vista, pues un portafolio corresponde a un cierto mix o cierto número de emisoras, empresas o mercados que te van a dar como una exposición a que puedas generar un poco o hagas rentable tu dinero, siempre y cuando tú estés cómodo con ciertas masas por ahí, entre deuda y acciones, ¿no? Siempre obviamente va de acuerdo a un perfil, que seguramente vamos a hablar de ello, pero sí, lo importante es que tengas un portafolio balanceado pensando en tus metas que tengas, ya sea de corto, mediano o largo plazo, ¿no? En lo personal, obviamente mi portafolio trato siempre de hacerlo un poquito más agresivo. Me gusta obviamente mucho tanto el trading como lo fundamental, o sea, estudiar aquellas empresas que me gustan traerlas en mi portafolio, que tienen a lo mejor ya 5 u 8 años con ellas. Más a rato, si quieres, lo podemos comentar, pero la idea de en general un portafolio, pues es eso, ¿no? O sea, algo que pongas a trabajar tu dinero, que te dé algo de rendimiento, que obviamente no dejes dinero por ahí ocioso. No sé, ustedes, Gerardo, que... Sí, claro, digo, pues finalmente es como comentabas, es un instrumento de inversión en donde tú puedes, pues en lugar de invertir en un solo activo, en una sola acción, puedes empezar a diversificar tu capital con ciertas combinaciones, ¿no? Puedes asignar porcentajes de inversión a renta variable, que ahorita vamos a explicar un poco lo que es renta variable, y a lo mejor otro porcentaje en deuda o dependiendo de tu perfil de inversionista, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante que a lo mejor la gente no, vaya, el común de la gente todavía no tiene todo el conocimiento sobre estos instrumentos de inversión, y pues esa es la idea, ¿no? Es platicar contigo para pues hacerle conocer a la gente de este tipo de instrumentos. Así es, pues sí, yo creo que es importante para nosotros porque entender y conocer. Yo algo a lo que hago mucho hincapié es que esto de las inversiones financieras no es para los de Wall Street, como vemos en las películas, ¿no? La cultura financiera a lo mejor no está todavía, no ha permeado tanto en la sociedad de México, y por eso es que portafolios de inversión y acciones nos suenan a temas como de gente de mucho dinero y como de gente que se dedica o que vive en Wall Street y trabaja en Wall Street. Y pues no, en realidad, pues todos deberíamos de considerar tener un portafolio de inversión, como bien comentaban, a nuestra medida y a nuestro perfil. Sí, algo que esperamos que nos genere rendimiento, que tampoco nos quite el sueño, pero saber que además de tener inversiones, no sé, en bienes raíces, en el negocio al que sí conocemos, también podemos tener inversiones financieras y hacer el mejor uso que se pueda de nuestro dinero. La mejor manera, en mi opinión, es con conocimiento, ¿no? Porque ese conocimiento es el que nos da la confianza de poder tomar decisiones de, bueno, sí, a ver, vamos a probar de qué se trata el mercado, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. Todas las personas que trabajamos y que tenemos una Afore, tenemos un portafolio de inversión, y ni siquiera muchos lo sabemos, ni siquiera entendemos de qué se trata, pero es como que ya el primer portafolio de inversión con el que nosotros estamos trabajando. Idealmente sería conocer de qué se trata de estas inversiones y yo poder hacer el mejor uso de mi dinero, ¿no? Como bien dicen, el portafolio sería este conjunto de activos financieros que me permitan a mí poder en un plazo determinado tener un rendimiento o aspirar a un rendimiento con cierto nivel de riesgo, y pues
con base en eso yo poder crear una estrategia de inversión con base en mi perfil. Claro, yo creo que tocaste un punto bien importante ahorita y que nosotros que estamos en este medio tenemos que bajarlo pues a la gente que se dedica a otra cosa, que es algo bien importante. Hablaste del Afore. Nuestro portafolio, toda la gente que trabajamos, realmente sí tenemos un Afore que va dependiendo de tu edad y todo esto, pero lo más importante que tenemos que sensibilizar a la gente, porque tenemos esa responsabilidad, yo creo hasta social, en que venimos de una generación que nuestros padres tenían una pensión, ¿sabes? Entonces, ahora nosotros ya no vamos a tener esa pensión y vamos a tener que vivir en nuestra vejez del ahorrado. Digo, nunca pensamos a lo mejor mucho en el futuro, pero el futuro llega. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento en el que si no nos ponemos las pilas en nivel temprano, a los 30, a nuestros 40, que son nuestra vida, nuestra vida laboral más importante, y no nos ponemos las pilas, vamos a llegar a lo mejor a una jubilación donde no vamos a tener más que la pura Afore, ¿no? Entonces, es bien importante, yo creo que sensibilizar a la gente en esto de que tenemos que aprender, y ahora sí creo que conocer de finanzas, conocer del mercado es como conocer o saber de contabilidad un poquito, saber algo de medicina, saber algo, ¿no? Entonces yo creo que es algo bien importante, tocaste un tema bien interesante y que creo que sí la gente tiene que ponernos las pilas, ¿no? Porque si no vamos a hacer una generación de en vez de ser menor, perdón, en vez de ser mejor, vamos a hacer una generación a lo mejor un poco más castigada por la falta de los recursos que a lo mejor el mismo gobierno no nos va a dar, ¿no? Sí, es bien importante que eso, o transmitirle eso a la gente de que en México la información, vaya, en todos lados la información es poder, pero en México en específicamente la educación financiera está todavía muy pobre. Entonces es muy importante, pues como dice Félix, nuestra responsabilidad hacia la gente de informar y de hacerles saber que el futuro de nuestras generaciones está pues literalmente en nuestras manos, nuestra jubilación más que nada. Entonces hay que empezar a pensar en ahorrar, hay que empezar a pensar en invertir y pues qué mejor que empezar a informarte de estos temas para saber en dónde. Entonces yo quisiera tocar ahí el tema de, ok, soy una persona que pues todavía no invierto, todavía no ahorro, pero quiero empezar a hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tipos de instrumentos existen para poder empezar a invertir? ¿Qué tipo de perfil creo que soy como inversionista, etcétera? O sea, todo este tipo de temas tenemos que dárselos a entender a la O sea, comunidad, si ¿no? hoy fuera una persona que voy a empezar a invertir, desde tu punto de vista, Gaby, como experto, y como yo sé perfectamente que seguramente toda la gente te busca para lo mismo, pero ahorita vamos a aprovechar al máximo. Una persona que apenas va a empezar a invertir, a lo mejor de 20, 30 años, ¿tú qué consejo le darías a esa persona? Que empezara a aprender cómo o cómo pensarías de que, oye, este es mi primer paso para aprender. Ok, yo creo que sí bueno, lo más importante es la información y afortunadamente estamos en una era donde la información la tenemos al alcance de la mano en el teléfono. Entonces no es tan Ujú. complicado hacerse de esa información porque además ahora pues vemos que hay muchas aplicaciones y que como que se ha acercado un poco el medio a la gente. Lo que falta creo es que la gente nos acerquemos al medio, ¿eh? Y para eso, pues conocer sería el paso número uno y hacer esa conciencia, porque como bien dices, si estamos hablando con alguien como de 20 o 30 años que quiera hacer un portafolio de inversión, ¿qué consejo le podemos dar? Pero ¿qué pasa si estamos hablando con alguien de 40 o de 50, que es hasta ese momento donde se empiezan a preocupar porque ahora sí, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Pues digo, no es que sea tarde, pero sabemos que son condiciones completamente diferentes. Entonces, como en todo, mientras más temprano empecemos, mejor, porque además tenemos la expectativa de un, llamémosle, recorrido mayor de esa inversión y pues más tiempo puede generar mejores y mayores rendimientos. Pensando que hacemos esa conciencia en la gente y se acerca una persona entre los 20 y 30 años, ¿cuál sería el paso número uno? Yo creo que ya que tienes esa conciencia, hacerte a la disciplina de generar
que una parte de tus ingresos se destine a esa inversión y a ese ahorro. Porque también, pues, sabemos que no hay la conciencia y a veces nos vamos con los meses sin intereses y con otro tipo de desvíos. Llega la quincena y ya lo debes. No, y sí, eso, gastamos más de lo que ganamos. Exacto. Y yo creo que sí, ese primer paso de ahorrar un cachito de tu sueldo siempre y tener esa disciplina, está difícil, pero es lo mejor. Pero es posible, y digo, y es posible porque hay gente que lo hace. Entonces, yo creo que ese sería el primer paso y no verlo como como algo pesado, sino verlo como, así como pagas, no sé, una renta, una hipoteca, un tanque de gasolina con tu quincena, de la misma manera y con esa misma disciplina, hacer ese porcentaje, destinar ese porcentaje a la inversión. Si vamos empezando, creo que es importante pues empezar poco a poco y empezar a conocerlo. Hay muchos instrumentos que son de bajo riesgo. Yo siempre digo que todos los instrumentos, aunque por concepto algunos se dice que son libres de riesgo, en realidad todos tienen cierto riesgo, porque incluso en México, que es la tasa libre de riesgo CETES, pues si no nos emparejamos con la inflación, estamos corriendo el riesgo de perder poder adquisitivo, ¿no? Entonces, vámonos con instrumentos a lo mejor que sean un poco menos riesgosos, o lo menos riesgoso como instrumentos de deuda, pero vale la pena empezar a conocer, al menos escuchar en las noticias eso de que si la bolsa subió, si la bolsa bajó, para irnos metiendo a ese mundo de las finanzas. No sé si a ustedes les tocó conocer a gente que ahora que estuvo de moda lo de las criptomonedas, pues todos decían, oye, es que dicen que las criptomonedas es un super negocio y que nos va muy bien. Y no es que sea malo o no es que sea bueno, es que no es para todos. No todos los instrumentos son para todos los perfiles. Entonces, de ese capital que yo estoy destinando a la inversión, ¿cuánto es lo que yo les digo? No me quita el sueño. No me quita el sueño y puedo destinarlo a un cierto nivel de riesgo con la expectativa de obtener beneficios. Entonces, ya que tenemos ese capital, pues una parte la vamos a poner en un instrumentos que no sean de riesgo. Para eso existen instrumentos como los CETES, fondos de inversión de deuda, que son accesibles con un capital realmente poco significativo. Bajo. Y también otra parte, como les digo, que no me quite el sueño, ya lo puedo destinar. Ahora sí, vamos a empezar, no sé, se me ocurre con acciones que yo conozca. Yo conozco acciones porque consumo pan, porque tomo refresco, porque viajo en un aeropuerto, porque voy a los aeropuertos cuando viajo, porque veo anuncios en la tele, porque veo televisión en streaming. Entonces, todo eso, hacernos un poco la sensibilidad de que, pues si yo estoy contratando una televisión en streaming, pues a la empresa puede ser que le esté yendo bien. Si yo creo que, no sé, el ejemplo clarísimo con la pandemia, que no puede haber cruceros, no puede haber viajes, pues a lo mejor a las empresas de aerolíneas, de cruceros, de viajes, no les va a ir tan bien. Entonces, eso me va a ayudar a sensibilizarme qué sectores o qué cosas del día a día, cotidianas para mí, puedo yo ir observando, literalmente, como dice Warren Buffett, para hacerme socio de esa empresa, para yo invertir, pero en lugar de invertir en el negocio, a través de una acción de ese negocio. Entonces, creo que si empezamos con esa sensibilidad de saber que sí, nosotros somos parte del mercado de valores con todos los productos que consumimos, nos va a ayudar a ir identificando sectores, nombres que nos puedan permitir invertir. Por un lado. Y por otro lado, si definitivamente no tenemos ni el tiempo, ni la sensibilidad, ni la intención, acercarnos a los grupos financieros, a las casas de bolsa, y ver, a ver, de qué se trata un instrumento de renta variable en el que yo pueda invertir, que se llaman fondos de inversión, deposito mi dinero y ellos se encargan, ¿no?, de hacer esa cartera y yo ir siguiéndola. Entonces creo que para la gente que... Perdón. Para la gente que nos escucha, bueno, pues renta variable es un rendimiento, como su nombre lo dice, variable, ¿no? Que su rendimiento está sujeto
única y exclusivamente del movimiento del precio, en este caso de las acciones. Por ejemplo, si la acción sube, el rendimiento te va a beneficiar. Si el precio de la acción se baja, pues el rendimiento te va a afectar, ¿no? Sí, claro. Hazte cuenta, cuando hablamos de deuda, ¿son CETES prácticamente o cualquier otro instrumento de una empresa, pero que sea algo similar? O de renta variable son acciones, ¿no? Exacto. Pero ahorita tocaste un punto también muy importante, que era la inflación, ¿no? O sea, La yo creo inflación. que, ahorita podemos platicar también que haciendo esa separación entre deuda y renta variable o acciones, en mi punto de vista, la creación de un portafolio, siempre si lo ves a largo plazo, si no tiene acciones, está muy difícil que le ganes a la inflación. Siempre tienes que tener una parte de acciones y creo que voy muy en línea con lo que tú dices, porque si solamente metes deuda, solamente metes CETES, solamente metes toda esta parte, digamos, sin libre, sin riesgo, pues lo más seguro es que la inflación te vaya a comer. Entonces, si yo tuviera una persona de 20, 30 años, yo diría, vete mitad acciones y mitad eh, deuda, ¿no? O sea, yo haría 50 y 50. Eso para mí sería un portafolio hasta cierto punto para una persona de esa edad, Uh-huh. moderado. Estamos hablando que puede ser conservador, moderado o agresivo, pero se llama moderado. En lo personal, mi portafolio es 80-20 y tengo la mayor parte, obviamente, en acciones, que también, como tú dices, pues trato de escoger acciones que me gustan a largo plazo, muy en la idea de, acopiando un poquito lo que hacen Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett, su visión es, cómprate una acción que tú vayas a ser obviamente socio de ese negocio, pero una acción que vaya a estar prácticamente toda tu vida en tu portafolio, ¿no? ¿Qué trae Warren Buffett? Trae Apple, trae Amazon, trae todas las empresas obviamente grandes y que le han dejado, que ha sido prácticamente el único tipo que le ha ganado al S&P 500, ¿no? Porque es difícil ganarle, pero ha tenido muy buen desempeño y obviamente lo consideramos aquí, seguramente nosotros que estamos en esto y mucha gente ha escuchado hablar de él, pues es el gurú de la inversión, ¿no? O sea, todo el mundo vamos siguiendo a este señor que le sabe y le ha atinado bastante bien. Entonces, no sé, en tu caso, tu portafolio, ¿cómo está? O cómo Fíjate podría que, recomendar a una persona que empezara, ¿no? claro, yo también manejo un portafolio algo agresivo, pero no tanto, a lo mejor un 70-30, con la mayor parte en renta variable, pero se me hace muy importante recalcar que es, o sea, cuando vas empezando tienes que ver qué es lo que quieres, ¿no? Tienes que establecer una meta, porque como decías, Gaby, no es para todos, pero no quiere decir que no lo puedas hacer. O sea, si tu meta a corto plazo es comprarte una casa o un carro, pues a lo mejor no te vas a meter en ese tipo de portafolios tan agresivos porque están diseñados a largo plazo. Pero si tu objetivo es a lo mejor, como decías tú, quitar una parte de tus ingresos, y olvidarte de ellos por 10, 20, 30 años para un buen retiro o para tener una salud financiera en el futuro, pues sí, a lo mejor este tipo de portafolios que son un poco más agresivos en cuanto a rendimientos, pues yo creo que sí te pueden dar un mejor resultado a largo plazo. Si a lo mejor quieres un portafolio, vaya, más conservador, pues a lo mejor sí convendría pues algo como deuda, ¿no? CETES, Ujú. que esto sería a lo mejor para planes un poquito más a corto plazo, que lo único que quieres es estarle a lo mejor ganando a la inflación para que no pierdas y a lo mejor lo vas a usar en, no sé, 2, 3, 5 años. Ya. Como- Pero no sé qué pienses. Una persona, por ejemplo, de 30 años, como lo comentábamos, de 20, 30 años, ¿tú le pondrías también igual 50 y 50? ¿Te gusta ese mix o no? Sí me gusta, pero creo que el segundo paso, digo, si ya decidimos ahorrar e informarnos, sería el segundo paso. Más bien, el tercer paso sería, ¿para qué? ¿Para qué quiero ese portafolio? Y esa conciencia es la que nos estaría diciendo, como ahorita comentabas, de largo plazo, de mediano plazo o de corto plazo. Si lo quiero para, no sé, a lo mejor voy empezando y quiero ahorrar para una maestría o un viaje en un año, yo qué sé,
Pues sí, podría irme más conservador, incluso ni siquiera solamente deuda, sino deuda en la moneda de origen. Si me voy a ir, no sé, a Estados Unidos, a lo mejor ir pensando en Claro. dólares y algo conservador, pero cubriéndome el movimiento que pueda haber de tipo de cambio. Si ya estoy hablando de un portafolio de más largo plazo, que sería ideal empezar a los 20 años a hacer conciencia de tu retiro, yo me iría a esa edad un poco más agresivo, porque como ¿Qué te sabemos, gusta? ¿80-20? ¿te cortaste, perdón? ¿Qué te gusta? ¿80-20? Yo ¿Qué me te iría gustaría? ¿80-20? 80-20. 80-20 porque Ah, siempre vale súper. la pena tener la liquidez, ya sea para una emergencia o, como les digo, para comprar más. A veces hay oportunidades para comprar más. Entonces, un Como 80-20 Oye, ahorita. es entonces, ideal. entonces tengo palomita porque tengo 80-20, entonces ya pasé. Ya pasaste, Y otra sí. cosa y bien importante que les quiero preguntar, ya sabemos, entonces imagínate, bueno, pues puedes pensar dependiendo de los planes que tengas para el dinero, pero pensando a largo plazo, que quieras, obviamente magnificar tu dinero y demás, ya hablamos de 80-20. Ese 80, hablaste ahorita de algo muy importante que es la diversificar, ¿no? Yo siempre he tenido una idea, y no sé ustedes dos qué opinen. Si yo ya estoy, por ejemplo, tengo mi exposición a mi moneda, que es peso en México, tengo mis recursos del México, tengo a lo mejor, no sé si compré un coche, si compré una casa, si compré un departamento, lo que sea, todo mi dinero está aquí en México, entonces debería de pensar que mi inversión es un poquito más diversificada. O sea, en mi caso, yo de ese 80% que tengo a lo mejor fuera del mercado, te puedo decir que más del 50% no está en México, sino son acciones a lo mejor como Apple, Amazon, o ETFs que para mí son una maravilla, que voy siguiendo el S&P o voy comprando el Nasdaq. Entonces yo creo que esa diversificación de lo que yo tengo aquí más aparte de lo que tengo fuera, pues te da una diversificación real de moneda y tu ahorro lo vas dispersando y lo vas haciendo pues más efectivo, ¿no? No sé qué piensen Sí, ustedes. es muy importante la diversificación pues los portafolios de inversión son un instrumento clave para esto. Vaya, porque pues en sí el portafolio de inversión pues está diversificado y más, por ejemplo, si traes a lo mejor un índice, no sé, si estás invertido en el S&P o algo, pues ahí ya estás diversificado, estás Claro, invertido en un índice que sigue a un conjunto de acciones, ¿no? A un conjunto de empresas. Entonces, pues sí, la diversificación es un punto clave para que no dependas de un solo activo, que no dependas de una sola empresa o de un solo, pues sí, un solo activo. Pero, sí. pues, ya dependiendo de tu perfil y todo, pues tú decides cómo diversificar tu portafolio y creo que es un paso enorme empezar a pensar en esto a temprana edad, ¿no? Claro. Digo, ¿Y tú, Gaby, cómo ves la diversificación? Yo creo que, como bien dices, la diversificación, no nada más estamos hablando de tener muchos nombres, porque de hecho eso no necesariamente es una diversificación óptima. Podemos hablar diversificación en monedas, diversificación en sectores y obviamente en empresas y en regiones también, ¿no? Porque, y vuelvo al Claro. tema de la información que insisto, que eso es básico. Y vamos a hacerlo. Tú dijiste que tenías, por ejemplo, Apple en tu portafolio. Tú consumes Apple o tú conoces a gente que tiene un iPhone o que tiene Apple TV es decir, sabemos qué expectativas puede tener esa empresa porque la conocemos. Entonces, vamos a decir algo que todos conocimos. Sí, cuando viene el tema del COVID, sabemos que hay farmacéuticas que pueden sacar una vacuna y que va a ser pues algo necesario y va a ser de consumo general a nivel mundial. Simplemente en México no existe ese producto, entonces la diversificación en moneda y en región nos está orillando, la coyuntura nos está orillando a diversificarnos y a dirigirnos a otro país, a un sector farmacéutico, que a lo mejor no es Claro. el que no conocíamos tanto, pero la información y ver cómo todo lo que pasa, todo el entorno tiene que ver con el mercado de capitales, nos ayuda a esos temas de diversificación. Y sí, es súper importante la diversificación
en regiones, en sectores y en monedas. Y afortunadamente ahora, de hace pues unos años para acá, tal vez yo creo que hasta menos de 10 años, ya existen estos productos que ahorita están mencionando. O sea, nos podemos indexar al S&P, que es el índice de Estados Unidos, comprando una sola acción, ¿no? Con los ETFs. Es decir, ya puedo tener acceso a esa diversificación y es algo que es importante que la gente conozca y no digan, bueno, ¿y yo de dónde voy a sacar para comprar acciones de Apple, de Google, de todas las que tiene el S&P 500? Pues no, se puede hacer comprando una sola acción gracias a estos instrumentos que ya son instrumentos diversificados. Entonces, a lo mejor de esa manera, si ya con 3 nombres en mi cartera, yo ya puedo tener una cartera diversificada por lo que contiene cada uno de estos ETFs. Que no sé si vale la pena aclarar que un ETF es un fideicomiso, un fondo que tiene, yo le llamo en la panza, tiene activos para darle seguimiento a un índice, a un sector, a una industria, a una región o a un país. En sí ya un ETF es una cartera, ya la compras hecha, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, para recapitular un poquito, hemos visto cosas interesantes como desde qué tipo de mercados debes de haber, desde entre deuda, renta variable, qué mix deberías de tener dependiendo de tu meta, si es a corto, mediano o largo plazo, que mucho va en juego a tu edad, obviamente a tu manera de invertir, que posiblemente, si lo ves a largo plazo, 50, 50, 80, 20, es un mix idóneo para la gente que seguramente nos está escuchando. Y otro tema que tocamos que también es muy importante es la diversificación. O sea, obviamente tomarlo en cuenta y saber que no son muchos nombres los que debes de tener, sino diversificación, sectores, regiones y monedas. Hay que tomarlo en cuenta. Y con estos puntos importantes nos quedamos para ponerlos en la mesa y tomar en cuenta para la creación de un portafolio. Yo quisiera cerrar con una pregunta. ¿Cuál, perdón? Agregaría uno más, sería también los pesos que le damos a esa diversificación, porque no es lo mismo los mismos nombres, es decir, yo puedo tener renta variable y renta fija con la diversificación, los mismos nombres en tu cartera 80-20 es una cartera completamente diferente en una cartera 50-50. Aún así, claro, sí tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que hay activos que son más riesgosos o con mayores expectativas, o con mejores números o peores números. Entonces, también el peso que le vamos a dar, es decir, cuánto le voy a meter a cada uno de esos activos, también hace la diferencia en la diversificación. Yo quisiera mencionar algo importante también, que hay mucha gente que se asusta, en primer lugar para invertir, y en segundo lugar cuando empiezan a invertir le meten a lo mejor a una acción o a 2 acciones o a 3 y pierden su dinero así, ¿no? Entonces, y eso los asusta todavía más, entonces ya se salen y es lo que hace que el mercado en general pues no tenga la liquidez suficiente por la falta de información. Entonces, primero debemos de informarnos de cuáles son los tipos de instrumentos que existen y cuáles son para qué tipo de inversionista, ¿no? Entonces, como mencionábamos ahorita, pues es importante que tengas tu portafolio diversificado y si te sobra algo de lana, pues sí, a lo mejor métele a una acción y juégale ahí tantito al trading, pero... Sí, lo fundamental es... Exacto. Ahora sí que, redundante, lo fundamental es fundamental. Es fundamental. Es correcto. Así es. Bien, pues yo quisiera cerrar con una pregunta, aprovechando que los tenemos, que están aquí acompañándonos en este episodio. Y la pregunta obligada, obviamente no es una recomendación, sino es desde tu punto de vista, ¿cómo sientes los mercados? No les quiero robar la palabra y ¿tú cómo sientes los mercados, Gaby? ¿Crees que es buen momento a lo mejor para hacer ese 50-80% de tu cartera? No sé, hablando de, ¿crees que, venimos de un punto en el que se ajustaron bastante, vimos el Nasdaq hasta el 30% abajo, ahora ha mejorado bastante, pero justo hoy estaba platicando con un colega también de alguna otra correduría y estaba pesimista, o sea, él cree que venimos o estamos esperando otro ajuste fuerte.
yo no estuviera tan pesimista, no quiero yo todavía cerrar, pero desde tu punto de vista, ¿tú le crees al mercado ahorita? ¿Haces esa cartera o cuál es tu estrategia para formar ese 50-80%? Yo creo que, bueno, lo que hemos visto es que cuando hay crisis no pierden todas. Unos ganan y otros pierden. Y lo mismo, que esa misma psicología aplica cuando son épocas de auge, ¿no? También hay que ser muy selectivos en dónde ponemos nuestro dinero. Yo no estoy tan pesimista. Yo creo que cuando el pesimismo se transmina ya en la sociedad es porque ya va siendo un buen momento de hacerse de esa cartera. Si Claro. estamos hablando además de carteras de largo plazo, históricamente, digo, a los que ya nos ha tocado algunas crisis, hemos visto que justamente los momentos de crisis son los mejores momentos para invertir. Teniendo la tolerancia al riesgo, teniendo el tiempo y lo que dijimos al inicio, ¿no? Sabiendo que es un capital destinado para eso y que no nos coman los nervios y ser disciplinados, ¿no? En que es un portafolio de largo plazo. Yo creo que para comenzar a construir una cartera sí es un buen momento, considerando siempre buscando la mejor selección de activos, pero creo que a veces, en mi opinión, sobre todo para la gente joven, cuanto más pesimismo escuchemos, es cuando puede ser el momento idóneo de comprar. Y sabiendo que estamos siempre en un mercado que es volátil, en un mercado que puede cambiar de un momento a otro y que hay una noticia y que hay una guerra y que hay inflación y ese tipo de cosas, cómo nos van a afectar a la cartera. Por eso es importante la disciplina y darle seguimiento, pero considerando esa disciplina, yo creo que sí debemos de comenzar a elegir activos para nuestra cartera. Yo creo que también es oportunidad para comenzar a invertir, a lo mejor de poquito en poquito, no soltar todo tu bonche de un jalón y pues esperar y tener paciencia. Si no necesitas ese dinero, aviéntalo poquito a poquito en pedazos y en diversos instrumentos. Y un punto muy importante que sí lo tomen en cuenta, hay que empezar a ahorrar y hay que empezar a destinar cierto dinero, ya sea al ahorro y a la inversión, porque es necesario para nuestro futuro, ¿no? Claro. Y yo concluyo dándole, obviamente, pienso muy similar que ustedes, o igual, pero yo sí creo que puede ser también un momento bueno para invertir. Yo solamente concluyo con una sola cosa, que ahorita hablamos de Warren Buffett. Warren Buffett siempre compra cuando hay crisis, siempre compra cuando hay bajas. Hoy estamos viendo empresas como Apple, como Amazon, que hablamos ahorita, como, bueno, no sé si Tesla, pero seguramente cuando tú hablas de selección de algunas empresas, pero en general estás viendo el mercado con un descuento que no lo habíamos visto hace 6 o 7 meses. Entonces, no sé si sea el mejor momento, pero un buen momento sí lo es, en definitiva. Hay que comprar a la baja para que hagas esa regla para hacer dinero, que es compra barato y luego después vendes caro. Compras cuando te venden y vendes cuando te compran. Entonces, pues no me queda más que agradecerles que estén aquí conmigo el día de hoy. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Gerardo. Y a ustedes que nos escuchan, no se pierdan el próximo episodio de Hey Mercado. Muchas gracias, Gaby. Gracias, al contrario, gracias.